Ahí está, chicos. Estamos. ¿Eh? Bueno, recién acabamos de ver lo que era el diferencial total, porque lo que tenemos que ver es los diferenciales, cómo se calculan los diferenciales sucesivos de un campo escalar que está definido de un conjunto D en R, donde D es un subconjunto de R cuadrado. O sea, una función que se define de D en R, donde D es un subconjunto de R cuadrado. Lo que tenemos que ver primero y principal, que las derivadas parciales deben existir y deben ser además continuas, ¿no? Y recuerden que nosotros habíamos visto recién en el diferencial total los valores h y k, que eran, nosotros lo habíamos visto también como el diferencial de x a h y diferencial de y a k. Bueno, ¿y cómo vamos a obtener los diferenciales sucesivos? Por ejemplo, un diferencial de segundo orden, que se simboliza de esta manera. Mire, diferencial de segundo orden. Y lo que tenemos que hacer nosotros es calcular el diferencial al diferencial. El diferencial de la función, acabamos de ver que era la derivada valuada en un punto AB. Nosotros lo vamos a hacer en forma general, en un punto xy, diferencial de x más la derivada parcial respecto de y, diferencial de y. Ahí está. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que calcular el diferencial de segundo orden. A ver, seguimos. Ahí está. Miren, ¿qué acabamos de decir recién? Que le tenemos que calcular el diferencial al diferencial. O sea, tenemos que calcular el diferencial a esta expresión. ¿Y cómo se hace esto, chicos? ¿Cómo se hace? Y lo que hay que hacer, fíjate vos, tengo que calcular el diferencial. Esta es la forma de calcular el diferencial. O sea que tengo que derivar, ¿no? Respecto de x, ¿a quién? ¿A quién tendría que derivar respecto de x? ¿Qué dicen ustedes? ¿Al diferencial? Esta sería la función en nuestro caso, ¿eh? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Esto diferencial de x, ¿sí? Calcular el diferencial a esto, vendría a ser respecto de x, la derivada respecto de x, ¿ven? A esta expresión. Y calcular la derivada respecto de y, la derivada parcial respecto de y, a la misma expresión. Entonces nos quedaría acá pero esto, ¿ven? Diferencial de y. Fíjense, diferencial de y. Bueno, vamos a tener que derivar esto. Fíjense, respecto de x. ¿Qué nos quedaría? La F' derivada, de X. la derivada segunda respecto de x dos veces. Perfecto. Diferencial de x más la derivada 0. segunda, ¿no es cierto? A esta la derivamos respecto de x. Por eso dice y x. ¿Y qué me está faltando acá? Diferencial de y. Pero esto por diferencial de x. Bueno, y acá tenemos que calcular la derivada parcial respecto de y. La derivada segunda De x de respecto de x y. y Sí.
Diferencial de x más, La derivada segunda de f de i ¿qué ponemos acá? F de I y por di. Exactamente. Muy bien. Esto está por dx, o sea, ¿qué nos quedaría? Más, miren, ahora la derivada segunda de x, de la función, primero de x y después respecto de y. Y por último, la derivada segunda de f respecto de y dos veces. ¿Vamos bien? ¿O no? sí, Sí, profe. profe. ¿Qué opinan de esto, che? Nosotros habíamos dicho que las derivadas cruzadas, por el teorema de Schwarz, ¿se acuerdan que decía si la derivada existía, o sea, era continua, la función era continua, ¿no es cierto? En las derivadas, ¿no? Eran funciones continuas en un entorno del punto A, B, las derivadas cruzadas, ¿cómo eran? La derivada respecto, fíjate ahí, de la función, primero respecto de y, después respecto de x, con la derivada segunda, primero de x respecto de y. ¿Cómo eran estas dos? ¿Mm? Iguales. Son ¿Cómo? iguales. Eran iguales. Y si son iguales, podemos escribir esta expresión de la siguiente manera. Dos veces ahí está. ¿Ve? Y ahí estaría el diferencial, ¿ve? De segundo orden. Fíjense. Así se lo obtiene. ¿Eh? Nosotros vamos a aplicar esto, pero quería explicarles de dónde se lo obtiene. ¿Se entendió? ¿Lo fueron entendiendo? ¿Me fueron siguiendo? Este sería el Sí, profe. diferencial, ¿eh? Diferencial segundo. ¿Eh? ¿Quieren preguntar algo? Fíjense, tiene algo de parecido, con una expresión que ustedes han visto en el cursillo. ¿Qué dicen? Miren, Parece un Trinomio trinomio cuadrado. cuadrado perfecto. de un cuadrado un binomio, exactamente, de cuadrado un binomio. Entonces, por ahí lo podemos relacionar con eso. ¿Eh? Fíjense en que esto sería, ¿eh? El cuadrado del primero, es como para que ustedes se acuerden, ¿no? No es lo mismo, guarda con eso, no es lo mismo, ¿no? Pero es como para que ustedes lo relacionen y se acuerden. Acá sería el cuadrado del primero, que sería la derivada segunda de x, ¿eh? Después era más el doble del primero por el segundo, fíjate, el doble de la derivada de la función respecto de x, después respecto de y. Fíjate, acá van los dos diferenciales. Y por último, el cuadrado del segundo, o sea, la derivada segunda de y respecto de y dos veces. Es como para que ustedes se acuerden. ¿Eh? No es, es una forma práctica, vendría a ser de relacionar. ¿Mm? Bueno, bueno, acá lo que hicimos es la analogía, ¿ve? Que tiene con el desarrollo del cuadrado en binomio. Y nosotros lo que vamos a hacer es obtener el diferencial tercero, también valiéndonos del cubo de un binomio. ¿Cómo sería? A ver, ¿se animan? ¿Se animan a hacerlo? ¿Cómo sería acá? Fíjense. Sería el primero al cubo. ¿Qué sería para nosotros? La derivada tercera, ¿no?
respecto de Sí, x profe. X. tres veces. Y el diferencial de x al cubo más 3 por. Esto sería también una derivada tercera. El primero sería con respecto a x y la b sería con respecto a y. Acá sería con respecto a x dos veces. ¿Ven? Y una vez respecto de y. Y bueno, ¿cómo serían los diferenciales? Díganme. ¿Qué tendría que poner dx acá? al cuadrado. DX al Sí, cuadrado por DI. muy bien. Díganme. Sigamos con esto. 3 por La derivada segunda. Va, de derivada y x. de y. Y No. Fíjate bien. De X, ¿no sería? Por De Y al x cuadrado. por y cuadrado. Bien. Dale. Ahora los diferenciales. Vamos. Fíjense en cómo hicieron estos. Mirá cómo tenemos que hacer acá. Díganme. diferencial de X al DX, cuadrado por DX. Y ya que estamos, vamos al último. la derivada tercera de Y, 3 veces. 3 veces. XY. Me falta algo. Por el diferencial de Diferencial Y de Y al cuadrado por al DX. cubo. Fíjate, Sí, tenés. sí. Ve nada más. De y al cubo. Ahí está. Perfecto. Perfecto, muy bien. Muy bien, che. Podemos sacar así el diferencial, ¿no es cierto?, de orden enésimo, haciendo lo siguiente. O sea, el diferencial de orden enésimo sería igual a la derivada parcial, fíjate, respecto de x, de la función, ¿no? Diferencial de x más la derivada parcial respecto de y, de la función diferencial de y, ahí estaré, ahí estaré. Esto está muy relacionado, ¿saben con qué? Con el desarrollo del binomio de Newton, chicos. Bueno, vamos a calcular el diferencial segundo de esta función. Acá tenemos la expresión, entonces tenemos que calcular la derivada segunda de la función respecto de x dos veces. Para ello, primero vamos a calcular f' de x. Al derivar respecto de x esta función, acá la y al cuadrado sería una constante, esta sería la función, entonces sería una constante por la función. La derivada sería la constante, que sería y cuadrado, por la derivada de la función, que sería 3x al cuadrado. Bueno, menos, acá también, 5y cubo sería una constante. X 10X. cuadrado, la función. ¿Cómo queda? Bien. ¿Cómo sería? 10X por Y al cubo. 10x por y cubo. Ahí está la derivada primera, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahora? A esa la vamos a derivar otra vez respecto de x. Otra vez respecto de x, ahí necesitamos la derivada segunda. Bueno, deriven eso, por favor. ¿Qué sería? Esta es la constante, ¿no? 6x por y cuadrado. 6X por Y cuadrado. 6x y cuadrado. Muy bien. Menos 10 por Y al cubo. 10y al cubo. Listo, ya tenemos la derivada segunda respecto de x dos veces. Ahora vamos a derivar a la misma, che, pero respecto de y. O sea que y sería la variable ahora. 3x cuadrado, acá sería la constante. ¿Cómo sería la derivada? 2y ¿Cómo? No lo 6X vi. 2x cuadrado al por cubo Y. por y. 2y por ¿Cómo? y. 6x al cuadrado por Y. 6x al cuadrado por y. Bien. Menos, derivemos esto.
respecto de y, che. 30x 30 por y al cuadrado. 30x, Por y al cuadrado. muy bien. ¿Eh? Y ahora tenemos que calcular esa, la derivada respecto de y dos veces. ¿Eh? Y lo vamos a poner acá, vamos a hacer f' de y, vamos a derivar a la función respecto de y, x al cubo es una Profe, constante. tengo una duda. Pregunte. Ahí dice 3x al cuadrado, pero es cuando lo derivamos respecto de x. Bajamos el 3. O sea que en ¿Acá? y, sí. Sí. O sea, si tomamos ya la constante como x, sería 2x al cubo y A ver, ¿quién preguntaba? yo, profe, Barros. Escucha, Francisco, ¿no? O sea, estamos derivando la de arriba, ¿o no? La Estamos función. derivando primero a la función f, mira, ¿sí? A f. La derivamos respecto de x. ¿Está bien? Claro. Y ahí es Ahora, cuando bajamos el 3. a esa la vamos a derivar respecto de x otra vez. Y la vamos a derivar a esa, pero respecto de y. Ah, x, y, sí, sí, bien. ¿Me Ay, entendés? sí, sí. Y Pensé que ahora, era de Francisco, ahí. mira, ahora lo que estamos haciendo es derivar a esta función, que sería esa, respecto de y. Y a esta la vamos a derivar respecto de y otra vez. ¿Sí? Ah, perfecto, profe. Sí, me había confundido en eso. Porque es x, y, Buenísimo. yo pensé que era y ya. Bien, bien por preguntar, che. Bien por preguntar. Ahí lo hacemos. Vamos a derivar a la función respecto de y. Entonces ahora, x al cubo es una constante, ¿no? Y esta es la función. Constante por función es la constante por la derivada de la función. O sea que te va a quedar 2x al cubo y. ¿Eh? ¿Se entiende o no? Díganme, Sí. Sí, pregunten, por profe. favor. menos ¿Eh? 15x cuadrado por y cuadrado. Claro, menos. Fíjate acá, esta es la 15 constante, ¿no? Vos tenés menos 5x al cubo por x al cuadrado por y cubo. Este sería la constante. Entonces, la constante por la derivada de la función que es 3y cuadrado. Entonces, menos 5 por 3, ahí te da el menos 15, x cuadrado, y cuadrado. ¿Alguna duda? No, profe. Bien, continuamos. Buenísimo, ahora tenemos que derivar a esa respecto de y otra vez. Fíjense, 2x cubo es una constante. ¿Eh? 2x ¿Qué cubo quedaría? quedaría. 2x 2x cubo cubo. Menos Menos 30x cuadrado. 30 30x x cuadrado cuadrado y. Muy bien. ¿Eh? por y. Muy bien. Buenísimo. Entonces, el diferencial, ¿cómo va a quedar? Mira lo que te pide ahí. ¿Qué pongo? La derivada 6x de x y al cuadrado X cuadrado. menos 10 y al cubo. Perfecto. Diferencial de x al cuadrado. Más. Vamos. 2 por 6x al cuadrado sí. Y menos diferencial de x, diferencial de y. Por último, 2x al cubo x cubo menos 30x cuadrado y menos 30x cuadrado por y. perfecto. Bueno, escuchen, ¿qué pasaría si ahora nos piden, qué pasaría si nos piden el diferencial de la función, pero en el punto 1, 2? Mira, si nos piden en el punto 1, 2. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que reemplazar a las x por 1 y a las y por 2. ¿Eh? ¿Se animan que lo hagamos? Bueno, profe. Diferencial de la función valuada en el punto 1, 2 va a ser igual. Bueno, tenemos que calcular. ¿Eh? Ahí tenemos que calcular.
Fíjense, tenemos que poner en el lugar de las X el 1 y en el lugar de las Y al 2. 24 iría. Acá quedaría, sí, 24 dijiste, no escuché bien. Sí, 24 menos, esto sería 2 al 80. cubo por 10, son 80. 24 menos 80 menos 56. Menos 50. Más, vamos acá. Vamos acá. Acá sería 1, 2, 12 daría esto, che. 12. 12. Ajá. Menos 228 nos daría todo. Y acá tenés, esto es 12, y acá tenés 4 por 30, menos 120. 120. Y 12 menos 120, 108. 108. menos 108. ¿eh? Y menos 108 por 2, Menos 216. Menos menos 216. 216. Muy bien, chicos. Bueno, más, y tenemos que hacer esto ahora. Acá. 2 menos 60. 2 Menos 58. menos 58. Todos negativos ya. Menos 58. Listo. Ahí está. Buenísimo. Muy bien. Bueno. Entonces vamos a ver vamos a poner la fórmula de Taylor. La fórmula de Taylor, y también vamos a ver Maclaurin, ¿no? Pero lo importante acá es veamos para qué nos sirve esto. Y nosotros lo que tenemos es una función de dos variables. Por ejemplo, tenemos una función z, cuyas variables serían x e y. Y esa función es continua en un entorno del punto A, B, vamos a ponerle nosotros. Es continua en el punto AB. Bueno, y otra cosa fundamental, que esa función debe tener derivadas parciales hasta el orden n más 1. También esas derivadas deben ser continuas en ese entorno, ¿no? Ahora, esa función puede ser representada, ¿no es cierto?, mediante un polinomio. Un polinomio de enésimo grado, ya lo vamos a desarrollar nosotros, según potencias enteras de x menos a, ya vamos a ver qué es esto, y de y menos b. Y eso, por supuesto, va a necesitar un resto, porque lo que hacemos nosotros mediante esto es aproximar a la función que estaría representada por una función polinómica. A la función que nos dan, la vamos a aproximar mediante una función polinómica. Y al aproximar, esto que quede claro, ¿no es cierto?, no significa que la aproximación sea una igualdad. Por eso va a haber un pequeño error, ese pequeño error se le llama el resto. Ahora, lo importante es que veamos para qué sirve esto, ¿no? ¿Para qué serviría? Existen funciones de dos variables en donde al reemplazar yo le quiero evaluar en un punto que a mí me hace falta conocer, ¿no es cierto?, la imagen, por ejemplo, en el punto AB la quiero evaluar y resulta que ahí me da una indeterminación. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Lo que me interesaría es saber, ¿no es cierto?, qué valor tomaría esa función en ese punto, pero partiendo de un valor A, de un punto A conocido, de coordenadas AB, y acercándome hacia ese punto que yo quiero calcular en la imagen. O sea que me sirve
para mí, para aproximar, aproximar la función, los valores de la función, para calcular la imagen de un punto que esté dentro de ese entorno, con el centro en el punto AB, y de ese punto, que yo lo puedo llamar, por ejemplo, P, acercarme hacia el punto A de coordenadas AB sin tomarlo a A, sino me acerco un montón. Entonces yo, mediante esta serie que me va a dar, yo voy a poder ver más o menos a qué valor se puede acercar la función. Fíjense, a ver. Miren, nosotros tenemos ahí está. Y no se olviden siempre de poner los nombres, ¿no es cierto?, a los ejes. Ponemos eje X, eje Y y eje Z. Acá yo tengo un valor, un punto de coordenadas AB, en donde la función no está definida. Acá estaría el punto A. Acá la función no está definida. Entonces, pero a mí me interesa conocer a qué valor más o menos se aproximaría, ¿no es cierto?, la función en proximidades del punto A. Entonces yo elijo acá un punto que le había dicho yo a ustedes que es P. Elijo ese punto que sería P. Entonces con ese punto P yo me vengo acercando hacia este valor que está acá. Hacia ese valor que está acá. Entonces ahí yo voy a ir viendo hacia qué valor tendería la función z igual a f de xy cuando las x y la y se vienen aproximando al punto AB. Ese sería lo que nosotros estaríamos tratando de calcular mediante la fórmula de Taylor. Bueno, entonces, ¿cómo es la fórmula de Taylor? Tenemos f de xy es igual a ¿qué? Vamos a empezar a ver a f de AB más, sería, acá le puse, podemos poner x0 y 0, serían las coordenadas de P. F de AB más 1 sobre 1 factorial por la derivada parcial respecto de x, valorada en AB, por x menos a, más la derivada parcial respecto de y, valorado en AB, por y menos b, más 1 sobre 2 factorial por la derivada segunda de xx valorada en AB por x menos a al cuadrado más 2 veces y acá seguiría el tercer término. Bueno, Larguita, de profe. esta manera. Sí. ¿Alguno habló? Yo dije, profe, o sea, dije larguita, o sea, larga la fórmula. Claro. Che, ¿y por qué no se animan que la desarrollemos al término 3? ¿Se animan? Más 1 sobre 3 factorial, ¿qué quedaría acá? ¿Qué pondría? A ver, ustedes ya La saben. F' derivada de tercera. X, X, Y. La Bien, derivada tercera derivada tercera. de x. Valuado en AB por x menos a al cubo, más 3. 3 por la derivada tercera. Digan.
de X. La derivada X, tercera de X. x de y. X, ¿Cuánto sería X al cuadrado por Y o Sí. X por Y al cuadrado? la derivada tercera, 2 veces respecto de X, una vez respecto de Y. ¿Sí? En AB, y acá va X menos A al cuadrado y menos B, más 3 veces, digan, La derivada tercera. Ahí sería X X y al por cuadrado. Y al cuadrado. X y Y. No es Y al cuadrado. Es una vez respecto de X y 2 veces respecto de Y. Sí, vamos. X X menos menos A, A. Y menos B. ¿así? Y menos B al cuadrado, ¿no diría? Y menos B al Bien. cuadrado. Más, La derivada tercera de 3y. y acá sería más el término 4, ¿no? Más el término 4. Vos sabés que ahí estamos acercando, ahí estamos, nos estaríamos acercando. Esto nos daría una función polinómica. Ahora vamos a ver un ejemplo y vamos a hacer un gráfico de la función y para que ustedes vean cómo se aproxima, cómo se aproxima mediante a la función z igual a f de xy mediante una función polinómica. ¿Mm? Ahora lo vemos. ¿Eso termina ahí o podría seguir infinitamente Sí, sobre eso? sigue. Mientras más términos tenga, es más aproximado el resultado. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, profe. ¿Mm? Ahí está. ¿eh? Acá lo que vamos a hacer es a esto lo vamos a corregir, porque ahí le usé yo a B. Acá vamos a poner ahí está. Para considerar las coordenadas del punto A. O sea que yo pongo acá. Esto sería xy, donde la función no está definida. Este sería el punto A, para que coincida con lo que acabamos de ver en el pizarrón, ¿no? AB, ahí está. Ahí está el punto A. Entonces, vos acá sabés, conocés cuánto vale la imagen de ese punto en la función. O sea, vos conocés acá cuánto vale f de AB. Lo que acá no sabemos el valor de la función, capaz que la función no esté, en este caso, no esté definida para el valor xy acá en este punto P. Entonces, ¿qué haces vos? Haces un entorno reducido, donde en ese entorno reducido tengas un punto A de coordenadas AB, y con esto te venís acercando. Fíjate acá, esto, ¿cuánto mide esto, chicos? Que sería un delta X, ¿cuánto mide eso? A X más más A. Ahí está. De ahí salen las potencias de X menos A y de acá. Esto, che. ¿Cuánto mide esto? Y menos B. Y menos B. Ahí estamos. Bueno, en el pizarrón, dejo de compartir acá. En el pizarrón tenemos, a ver que voy a poner la vista, ahí está, la vista del hablante para que lo puedan ver. Fíjense, tenemos que calcular, vamos a aproximar esta función vamos a aproximar esta función, la vamos a desarrollar mediante la fórmula de Taylor hasta el segundo término. Y el punto A nuestro, en este caso, sería el origen. El origen. Cuando se desarrolle, cuando se estudie en el origen, esto pasa a ser lo que habíamos visto recién,
La fórmula de Maclaurin. Es lo mismo, nada más que el punto AB sería 0, 0, el origen en especial. Buenísimo. ¿Qué vamos a tener que hacer acá nosotros? Y vamos a tener que calcular, fíjense, f de xy era igual a f de AB, ¿no? Más 1 sobre 1 factorial, la derivada de x evaluada en AB, y acá era x menos a, más la derivada de la función respecto de y, también evaluada en AB, por y menos b, más, Menos B. más chicos que iba acá, 1 sobre 2 1 factorial sobre por 2 factorial. la derivada La segunda derivada segunda de de x dos x, veces. exacto, x menos a al cuadrado más 2 veces la derivada segunda de x menos y, evaluada en AB, x menos a, y menos b, más, voy a continuar acá, la derivada segunda de y 2 veces, evaluada en AB, por y menos b al cuadrado, y se pone más t3, ¿no? Eso tenemos que hacer, che. Bueno, primero, necesitamos, ¿no es cierto? Necesitamos evaluar la función en 0, 0. Acá sería coseno de 0 por coseno de 0. Ustedes ya me pueden decir el resultado. ¿Cuánto le da? 1. 1. 1. Perfecto. Vamos a derivar respecto de x a esto. Es facilísimo. Este sería la constante y este sería la función. ¿Qué dicen? Seno La por coseno. constante, ¿no? La constante, por la derivada del coseno de x, que es menos seno, ¿o no? Menos seno. Ahora, lo vamos a evaluar. Vamos a evaluar en 0, 0 a eso. ¿Qué me quedaría? 0. Menos coseno de y, que es 0, por seno de x, que es 0. ¿Ven? ¿Qué te da esto? 1 por 0. 0, 0. Buenísimo. Acá tenemos f de AB. Acá tenemos f' en AB, ¿sí? Que en este caso sería 0, 0. Bueno, vamos a hacer la derivada respecto de y. Vamos a derivar esto respecto de y. Esto sería una constante. Por la derivada de la función, que sería menos seno de y. Seno de y. Bueno, listo. Díganme. Volvemos. Menos coseno Cero. de 0 por seno de 0. También da 0. Muy bien. Vamos a derivar respecto de x. Derivada segunda, tengo que derivar a esa respecto de x. Menos coseno de y por coseno de Menos x. coseno de y por Por coseno coseno de de x. y de x. Muy bien, evaluemos. En 0, 0. Vamos. Menos coseno de 0. Menos 1. Por Menos coseno de 1. 0. Menos 1. Ahora vamos a hacer la derivada. Vamos a derivar a esta, pero respecto de y. Dale. Vamos a derivar esa respecto de y. ¿Qué me quedaría? Respecto de y, O sea que Menos seno de y por seno de x. sería menos seno de x, sería la constante, por la derivada del menos del coseno. Coseno de y. ¿Cuál es la derivada del coseno de y? Menos el seno de y. Menos seno de y. O sea que te quedaría más acá. ¿Y qué pasa si evalúan? ¿Qué les 0. queda? 0. 0. Perfecto, les queda 0. El último, El último sería la derivada segunda de y respecto de y. Acá, tenemos que derivar esto respecto de y, chicos. Esto sería una constante. La derivada del seno de y, Coseno de Coseno de coseno de y. Evaluemos, vamos.
En 0. Menos 1. Menos 1. Daría menos 1. Perfecto. Menos 1. Ahí está. ¿Eh? Bueno, vamos a hacer acá. Fíjate. Tenemos que f de xy va a ser igual a f de AB, que sería f de 0, 0. Nos dio 1. ¿Sí? Más 1 sobre 1 factorial. ¿Sí? ¿Por qué? Por la derivada respecto de x evaluada en el punto 0, 0. 0 por, entre paréntesis, x menos a. Y a sería 0. Sí. ¿Ve? Más la derivada respecto de y evaluada en 0, 0. Mira. 0 por y menos b, que sería 0. Más 1 sobre 2 factorial por derivada segunda de x 2 veces. Acá está. ¿Cuánto nos dio? Menos 1 por x menos 0 al cuadrado. Más 2 veces la derivada segunda de la función respecto de x primero y respecto de y después. ¿Dónde está? 0. Y acá sería por x menos 0 por y menos 0. ¿Sí? Más la derivada segunda de la función respecto de y 2 veces, evaluada en 0, 0. Que la hicimos acá. Y nos dio menos 1. Menos 1 por ¿qué cosa? Por y menos 0 al cuadrado. Más el tercer término. ¿Qué nos queda de esto? ¿Qué nos quedaría ahí? ¿Eh? ¿Cuánto vale esto? 0. 0. 0. ¿Cuánto vale esto? 0 también. 0. Bien. Todo esto, 0. ¿eh? Bueno, esto da 0. ¿Qué nos queda? Díganme 1 qué nos más queda 1 acá. factorial. El 1, pero acuérdate que esto, 1 sobre 1 factorial es 1. Esto es 1 por 0. O sea que todo esto se me anula, me queda 1. Quedaría 1 más 0. ¿Eh? 1 más 0, 1. Y acá 2 factorial sería un medio. 1 sobre 2. Un medio. ¿Eh? ¿Y esto cuánto da? Menos x al cuadrado. Exacto. Menos x al cuadrado. Y acá, ahí. Sería así. Menos x al cuadrado. ¿Y esto? Menos y cuadrado. Menos y cuadrado. Más T3. el término. Exactamente. ¿Eh? Si quieren, acá pueden hacer distributiva. Lo que sería bueno es que veamos ahora, gráficamente, si esta, fíjense en la gráfica de esta función, en el punto 0, 0, esta sería aproximada a esa. Eso es lo que tendríamos que ver nosotros. Vamos a ir de GeoGebra. Lo vamos a hacer, a ver. Miren, la función era z igual a coseno de x por coseno de y. Miren, ahí está la gráfica de la función. Esa es la función dada. Lo que vamos ahora a hacer es a graficar la función, ¿no?, que nos da la fórmula de Taylor, que tiene que ser aproximada en el punto 0, 0 a esa. A ver, sería z igual, y nos había quedado 1
1 más 1/2, acá lo tengo, más 1/2, y acá venía por menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Ahí está. ¿Qué opinan ustedes? Fíjense ahí. ¿Se alcanza a ver la otra? Mire. ¿Ven? ¿Es aproximada ahí o no? Fíjense. Miren. ¿Qué dicen? Sí, parece que prácticamente lo está tocando. Parece prácticamente la misma, ¿ves? ¿Ves? Entonces, eso es lo que hicimos nosotros. Es aproximar la función z igual coseno de x por coseno de y en el punto 0, 0 con lo que nos dio Taylor. Es Profe, 1. Sí. ¿qué pasaría si le intersecta? ¿Estaría mal el ejercicio? No, 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 no. Nada más que acá hay una aproximación. Ahí, entonces, vos te podés aproximar mediante la formulita, lo que nos dio, ¿no es cierto?, esta función polinómica, a un punto que se encuentre en el entorno de 0, 0. ¿Se entiende? Ven, miren, gráficamente se pueden ver. ¿Ven? Hay una aproximación. Ahí lo acerqué un poquito más. Adrián, ¿se puede medir la distancia? Sí, 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 sí se puede, sí, sí, sí. A ver. Esto, ¿les mando la captura o lo van a ver en la grabación? ¿Qué dicen? No sé Bien. si el GeoGebra se graba. Ajá, Sí, eso. Ah, sí. se graba, pero lo mismo, les mando. A ver. Ahí está. Listo. Bueno, ahí estaríamos entonces. Ya les voy a mandar práctica para que hagan también, ¿no es cierto? Y lo compartan por el grupo, así nos vamos corrigiendo, vamos viendo si lo hicieron bien, si lo hicieron mal, de estos dos temitas que vimos hoy diferenciales, y la serie de Taylor. Bueno, nos estamos viendo, si Dios quiere, la clase que viene. Ya apenas se suba la grabación, les aviso. Bueno, Bueno, nos profe, vemos, muchas chicos. gracias. Muchas gracias, Profe, profe. Que ande bien, cuídese.